En este video hablaremos del racionalismo. Este tiene su prefijo y sufijo. Su prefijo, racional, proveniente del latín rationalis, es lo relativo a la razón, es decir, a la facultad o capacidad de la mente humana para poder formar ideas, unir conceptos y construir puntos de vista. Su sufijo, esismo, este se emplea uniendo sustantivos para detonar doctrina, escuela, movimiento o sistemas de pensamiento. El racionalismo es un movimiento filosófico que promueve la razón como principal facultad de conocimiento. Surgió en la Edad Moderna, específicamente en Europa, en los siglos XVII y XVIII, y se le suele considerar como el movimiento contrario al empirismo, para que la sensibilidad primaba por sobre la razón. El racionalismo defiende la idea de que el conocimiento humano proviene de la razón y de nuestra capacidad para razonar. Esto construyendo en sí mismo un cambio de pensamiento sustancial respecto a la Edad Media, tiempo en el que la fe religiosa cumplía este rol. A continuación, hablaremos de su fundador. Su principal fundador fue René Descartes. El racionalismo se desarrolló en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII. Tradicionalmente se considera que comenzó con René Descartes y su principal y famosísima expresión que dice "pienso, luego existo". A continuación, hablaremos de la historia. Para poder contextualizar la historia del racionalismo, es importante rever qué ocurría en Europa en aquellos años. Un concepto interesante con el que este sistema de pensamiento se relaciona es el de la revolución científica. Este es el nombre que recibe el rotundo cambio que se vivió en las formas de construir saber en Europa, a partir del siglo XV en adelante, hasta su apogeo, el llamado Siglo de las Luces. Esta revolución propuso una ruptura con el paradigma previo, es decir, el pensamiento que caracterizó la época medieval vinculando con la religión y la fe y por ende con lo poco científico. Uno de los primeros hechos que contribuyó con lo popular y lo demócrito del conocimiento es el surgimiento de la imprenta. Gracias a esta invención, los escritos comenzaron a circular entre más personas, aunque en un principio fuera de difícil acceso con sus costos elevados. Poco a poco, y con la incorporación de la antigua tradición grecorromana y los aportes de los árabes, fundamentalmente en matemáticas, se revitalizó la producción intelectual. Comenzaron a cuestionarse algunos postulados que históricamente se habían aceptado, y surgieron muchos pensadores que ayudaron a esta labor. Surgieron nuevos estudios sobre matemáticas. El aporte científico fue crucial para esta época, y hasta el día de hoy. Las ideas de Galileo Galilei, por ejemplo, revolucionaron el modo en que el hombre se percibía en el mundo, como por ejemplo, los planetas no giraban alrededor de la Tierra, era uno que se decía, al igual que la teoría heliocéntrica de Copérnico, la cual era que la Tierra y los demás cuerpos celestes giraban sobre el Sol. Con este panorama previo hacia el siglo XVII, la producción de saberes nuevos estaban cada vez más vigentes. Entre los autores de la época encontramos a René Descartes. También hablaremos sobre sus características. El racionalismo cartesiano es una de las bases de la filosofía moderna y es pionera en las propuestas de tener en cuenta una serie de principios o leyes para construir un sistema teórico. Cabe destacar que el racionalismo históricamente ha sido enfrentado con otra corriente filosófica, el empirismo. Este movimiento está más bien basado en la experiencia y los sentidos que en la razón como fuente de saber. La razón es la fuente absoluta de conocimiento, en tanto en cuanto facultad de humano. La razón es el mecanismo gracias al cual podemos construir pensamientos. La razón es además innata a nuestra mente. Es la única manera a través de la cual podemos verificar la validez de alguna propuesta. Por el contrario, los sentidos y la experiencia humana, cargada de subjetividad, nos podrían ser la vía científica de validar una propuesta. Al dejar de lado lo sensorial y lo experiencial,
Se aparta aquello que no se ajusta a leyes lógicas racionales, que a última instancia con la base de pensamiento científico, de acuerdo al autor. Es posible gracias a la razón inhalar los pensamientos de modo deductivo, metodología que el autor elige para alcanzar sus conocimientos. También, otro elemento que también es incluido en esta reflexión cartesiana es la intuición intelectual. Ella, sumada a la razón, constituye a la clave para la construcción del saber. Después hablaremos sobre los principales representantes del racionalismo. El primero es René Descartes, nació en 1596 y falleció en 1650. Este es un filósofo matemático y físico de origen francés, padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Fue uno de los grandes nombres de la revolución científica, cuya obra rompió con la escolástica, que imperaba hasta entonces. Justo Spinoza y Leibniz conformaba el trío de los más grandes racionalistas de la historia. Por segundo, encontramos a Blaise Pascal. Nació en 1623, falleció en 1662. Este es un matemático, físico, teólogo, filósofo y escritor francés. No solo contribuyó teóricamente con las ciencias naturales y la historia natural, sino prácticamente con todas las ciencias. Es uno de los pioneros de la construcción de las calculadoras mecánicas. Nuestro tercer es Baruch Spinoza. Nació en 1632 y 1677. Este es un filósofo judío neerlandés. Es considerado uno de los grandes racionalistas del siglo XVII. Su obra fue hostigada por el catolicismo y olvidada hasta su redescubrimiento en el siglo XIX. Filósofos posteriores como Hegel y Schelling lo proclaman como el padre del pensamiento moderno. Por cuarto, encontramos a Gottlieb Leibniz. Nació en 1646 y falleció en 1716, de origen alemán. Este matemático, teólogo, jurista, bibliotecario, político y filósofo fue uno de los grandes pensadores de su época, al que se le confiere el título del último genio universal. Sus aportes en todas las áreas anteriores mencionadas son significativos tanto que hasta sus detractores lo admiraban profundamente.